Les agradecemos a todos su presencia. Hoy contamos con un expositor distinguido y con una tremenda experiencia en la materia que va a hablar, que es el ingeniero Carlos Orregales. Carlos se graduó de ingeniero de petróleos en la Universidad del Zulia en el 64 y trabajó desde el 64 hasta el 74 en la División de Operaciones de Producción de la Shell, en perforación como ingeniero de producción y de yacimientos. Entre el 74 y el 76 fue jefe de ingeniería de yacimientos de la oficina principal en Caracas. Del 78 al 81 fue el primer coordinador de la faja petrolífera del Orinoco de PDVSA. Hizo la evaluación de la faja y los primeros proyectos de desarrollo. En 1981 hasta el 88 fue subgerente primero y después gerente de exploración y producción en Maravén, Caracas. En 1968 se creó Bitúmenes del Orinoco, donde se desempeñó como director vicepresidente, y en 1996 es nombrado presidente. En 1998 fue ratificado como presidente de Vitor y nombrado presidente de las juntas directivas de Carbo Zulia y CBP y director de PDVSA, Exploración y Producción. Ha tenido adiestramiento técnico y gerencial en La Haya, en Dublín, en el Luz, en IESA. Ha sido coordinador del convenio de asistencia técnica entre Venezuela y Alemania. Ha presentado trabajos en congresos técnicos, científicos y congresos mundiales de petróleo y energía, y en la publicación en el libro de Ciencia y Tecnología de McGraw-Hill y de OPEC Review. Es exmiembro del Comité Científico de los Congresos Mundiales de Petróleo, expresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Seccional Bolívar y Baral y de la SBIP. Tiene las condecoraciones de mérito en el trabajo Francisco de Miranda y Comendador del Gobierno de Portugal y Antonio José de Sucre del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Premio pionero en recuperación térmica de la SPE y se jubiló desde el 1/9 del 99. Con ustedes entonces dejamos a Carlos Orregales. Hola Eduardo, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Me escuchan? ¿Aló? Y Carlos, sí, te estamos escuchando. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, a VAPA y en particular a Eduardo por esta oportunidad de presentarles con mucho orgullo los resultados de ese gran proyecto de investigación y desarrollo que fue la Orimulsión. Cuando se mira el producto final, se ve muy sencillo, pero fueron miles de horas, hombres, de investigación, que les comentaré algo un poco más adelante, para llegar a lo que es la Orimulsión. Por supuesto, también le voy a dar muchísimas gracias a la UL de Salamanca, que me ayudó en la preparación de las láminas, y por supuesto a Carlos Sánchez, que nos está apoyando hoy durante esta presentación. Vamos a la siguiente lámina. Yo diría que los antecedentes, mencionaré la evaluación de la faja del Orinoco, como dijo Eduardo, se llevó a cabo del 78 al 81. Lo importante de esto es que antes se sabía de la existencia de la faja, pero no había una evaluación detallada. Gracias a los estudios de Galaviz y Velarde, ellos hablaban de 700.000 millones de barriles de petróleo en situ. Nosotros perforamos 600 pozos en la etapa de evaluación. Todos fueron probados, inclusive algunos con inyección de vapor. No salió ningún pozo seco y determinaron las áreas prioritarias para el desarrollo, que fueron 3. El área de Cerro Negro, el área de Suata y el área de Hamaca de Menemén. El área que tenía asignada Corpovín en el estado Guárico resultó la de peor calidad desde el punto de vista del crudo o del hidrocarburo. Hablamos de 6 grados API. Y para iniciar la evaluación se hicieron se definieron 2 proyectos, el proyecto de desarrollo sulmonaria en Suátegui, que era básicamente un producto de producción y mejoramiento asignado a Lagobén en el área de Cerro Negro, y el proyecto a Guanipa 100, que no era sino continuar con la práctica de dilución para vender el crudo. Dentro de los proyectos de investigación que se hicieron, ahí básicamente como la idea era producir en el campo de producción, llevarlo hasta el terminal, mucha investigación sobre el transporte por oleoducto, y se investigaron dos proyectos muy importantes, todo hecho por internet. Algunos
como el proyecto de emulsiones que se hizo conjuntamente con British Petroleum y resultó en la patente de emulsión que es conjunta, BP Interbev. Y el proyecto de Maravén que se hizo con Shell, que era el de flujo anular. Esto simplemente se inyecta agua y el hidrocarburo extrapesado va por el centro de la tubería como si fuera, vamos a decir, un espagueti y va rodeado por agua. De esos proyectos fueron muy, muy importantes. Como dije, el resultado de la evaluación de la faja, pues a la siguiente lámina, se determinó que el petróleo in situ, 1.2 billones en el sistema decimal en el sistema decimal, o sea, 1 por 10 a la 12. De eso estimamos solamente tomando en cuenta las áreas recuperadas, las áreas prioritarias y con la tecnología existente al momento, que eran pozos básicamente verticales y bombeo mecánico, se estimó en 165.000 millones de barriles. Posteriormente, después del gobierno, con el presidente Chávez, hubo una reevaluación y ellos hablan de cerca de 300.000 millones de barriles. De todas maneras, un número o el otro es un volumen muy, muy, muy grande y que a 5 millones de barriles por día, eso durará más de 40 años. Mucho más que posiblemente la vida útil del petróleo o de la grande demanda de petróleo para especialmente en el sector transporte. La siguiente lámina, por favor, Carlos. Este fue el proyecto de desarrollo Surmonagasati, que como dije, producto de producción mejoramiento muy similar que se hizo luego en Cerro Negro con Exxon, exactamente el mismo proyecto, la misma tecnología. Se hicieron bloques pilotos, como digo, con tecnología disponible, y el proyecto se canceló en 1981 cuando los precios del petróleo cayeron. En ese momento la política de petróleo de Venezuela no se había iniciado la apertura, la política de PDVSA desde el punto de vista financiero era autofinanciarse y no eran suficientes los recursos disponibles para continuar con el proyecto, cuyo estimado estaba por encima de los 5.000 millones de dólares y el proyecto simplemente se canceló. A la siguiente, como dije, bueno, estos son los proyectos de investigación, hay proyectos de refinación que continuaron con la pura faja, la cuatermólisis, el HDH, la producción en combustión de emulsiones que se hizo, y esto se hizo como resultado de la cancelación del proyecto de ESMA. Cuando se cancela el proyecto de desarrollo Surmonague y Anzoátegui, nos decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un inmenso recurso de la faja que no sabemos si esto lo vamos a explotar algún día, porque todos sabemos ya la campaña, por un lado, que había ambiental contra los combustibles fósiles, por un lado, y por otra parte, como resultado del incremento que habían tenido los precios del petróleo, el consumo de fuel oil para generación eléctrica había bajado de un 23% de toda la generación eléctrica, 23% se hacía con fuel oil a comienzos en los 60, a comienzos de los 70, ya para 1985-86 apenas 6% de la generación eléctrica venía de fuel oil. Y normalmente en los países desarrollados se usaba muy poco, porque ya entró el gas natural y entró la energía nuclear. Y donde quiera que estaba disponible la electricidad siempre tenía prioridad. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, el INTEBE comienza todo el desarrollo de investigación orientado a la combustión. Para sorpresa de muchos, no quiero nombrar mucho, pero me recuerdo perfectamente a Ignacio, la hizo usted otro, Silvio Viva, que trabajaron mucho, no recuerdo los nombres y no los quiero para no omitir algunos. Se hicieron unas grandes investigaciones en combustión. Para sorpresa de ellos, la combustión resultó un éxito. Todos esperaban que no iba a haber un continuo y fue la combustión perfecta. ¿Gracias a qué? A que la orimulsión son goticas microscópicas de petróleo, del hidrocarburo extrapesado, que están cubiertas por un surfactante que evita que se choque y que se una y que haya coalescencia y se rompa la emulsión, y eso, ya el combustible está preatomizado. ¿Saben? En la caldera cuando se quema,
hay que atomizar el petróleo o el combustible. En este caso ya está preatomizado y da una combustión increíblemente buena y sutil. Como decía, llegar a eso, el Internet, son miles de horas de investigación, horas hombre de investigación, porque hay que buscar cuál era el tamaño adecuado, cuál era la viscosidad que resultaba, cuál era el surfactante que permitía que estuviera estable. Había que hacer la evaluación de la estabilidad estática para ver qué sucede con los almacenados, qué pasa con los cambios de temperatura. Para la estabilidad dinámica había que ver qué tipo de bomba se puede utilizar, no se puede utilizar, evaluar transporte por barco, etcétera, etcétera. Lo que hicimos es un gran proyecto de investigación y que resultó en un excelente combustible que es muy fácil decirlo. Vamos a ver la siguiente lámina. Carlos, por favor, la siguiente lámina. Como decía, como resultado de la cancelación del DEMA, pues empezaron a buscar las alternativas para el desarrollo. La gente de planificación del lago Beni empezó a buscar qué alternativa había para ese combustible nuevo y se encontraron que gracias a que los precios del petróleo habían aumentado mucho y que el consumo de fuel oil había bajado del 23 a un 6%, existía en el mundo una cantidad muy grande de plantas eléctricas que no estaban siendo utilizadas o subutilizadas. Esas plantas eléctricas podían utilizarse con combustión si el precio del combustible se ajustaba de tal manera que esas plantas pudieran despachar en carga base. Y para nosotros era muy importante que la orimoción se use en carga base y no para los picos, porque es la única manera de mantener una producción continua de orimoción a lo largo del tiempo. Si solo iba a utilizarse para carga base 10, 5, 15%, pues no nos iba a dar los resultados que queríamos de una venta completa. Entonces, como decía, existen más de 15.000, solamente en la costa atlántica, más de 15.000 megavatios de capacidad instalada que no estaban siendo utilizadas. Bueno, como dije, bueno, todas estas pruebas de combustión, de transporte, resultaron muy exitosas y la UBEN le planteó a Petróleos de Venezuela en esa época, decirle, mire, esta es la oportunidad para que nosotros podamos desarrollar la faja. ¿Sí? No sabemos cuándo va a desarrollarse la faja y quedará, como dice Diego González, como un parque de atracciones, un parque temático, porque eso no va a tener utilización, y planteó la posibilidad de crear una subsidiaria del Lago Ben para comercializar la oribulación dirigida única y exclusivamente al sector eléctrico. Petróleo de Venezuela decide que en lugar de una filial de Lago Ben, pues creó a Bitumenes Orinoco, que es una filial de Petróleo de Venezuela. Y ahí, bueno, es donde empezamos ya a trabajar para el desarrollo del desarrollo técnico, el desarrollo industrial y el desarrollo comercial de la oribulación. Esta oribulación, como dice, se probó de muchísimas maneras, demostró ser de una estabilidad impresionante, increíble, tomando ciertas precauciones como evitar caídas de presión muy grandes a través de válvulas, de bombas. Las bombas centrífugas no pueden ser de alta velocidad, por ejemplo. No se puede elevar la temperatura por encima de 65 grados en los tanques ni en las tuberías porque se pudiera romperse la emulsión, pero todo resultó un gran éxito. Empezaron las pruebas comerciales, Canadá, Japón, a probar el producto y nosotros logramos pues de empezar a desarrollar un mercado muy importante y lo que más importante, no con ventas spot, sino con contratos a largo plazo de varios años. Inclusive el contrato, por ejemplo, de FPL, que era suplir hasta 15 millones de toneladas métricas al año, que valdría aproximadamente unos 250.000 barriles por día, por 15 años y extendible a 30 años. Ese fue el contrato, yo creo que es el contrato más grande que jamás se haya firmado en la industria petrolera venezolana. Bueno, desarrollamos al mercado a largo plazo con el Reino Unido, con Dinamarca, con Japón, con Italia, con Guatemala. El de Guatemala es un proyecto muy pequeño, eran apenas 3 unidades como de 30 megavatios, era en total como de 100 megavatios, pero la importancia es
que allí se usó motores de combustión interna. Motores Wärtsilä, y Wärtsilä adaptó sus motores para el uso de Aurimulsión y fue todo un éxito. Inclusive se quemó por varios años la Aurimulsión sin ningún tipo de problema en Guatemala con motores de combustión interna. Por supuesto, la Aurimulsión tiene alto contenido de azufre. Cuando se quema produce una ceniza muy rica en metales, que después hablaré de cómo hicimos el proyecto para recuperar metales y cómo tuvimos éxito en la recuperación de metales. Y por supuesto, entonces había que instalar equipos de desulfurización y hay que instalar precipitador electrostático para recoger la ceniza. Y equipos de desulfurización para evitar las emisiones del dióxido de azufre. Eso, el costo de construir una planta nueva de 1000 megavatios pudiera ser en el orden de 2.000 millones de dólares, cuando existe una planta ya que está hecha y lo que hay que instalarle es el desulfurizador, el equipo para el manejo de la ceniza y las modificaciones que haya que hacer en los patios de tanque y en las bombas, eso no llega ni al 10, ni del 15 al 20% del costo de una planta nueva. Entonces, para todas aquellas empresas eléctricas que tenían todas estas plantas produciendo en carga base o cerrada, era un gran negocio, convertirse a Aurimulsión. Bueno, se desarrollaron los contratos a largo plazo con Italia, con China. Al final teníamos ya contratos firmados con Corea del Sur, con Singapur, grandes contratos en Italia, etcétera, etcétera. Hubo unas ventas relativamente menores a Lituania, pero la importancia de las ventas a Lituania es que la planta no estaba en la costa, sino que estaba onshore. Y la Aurimulsión se llevó hasta la costa, al terminal, y luego se transportaba por ferrocarril hasta la planta eléctrica, con gran éxito. Ningún problema. Jamás que yo recuerde tuvimos ningún problema con que la emulsión se rompiera. Pero además teníamos la gente de Intervep, que siempre estaba disponible, y nosotros decíamos al cliente, y lo cumplimos, cualquier problema, en menos de 48 horas, usted tendrá ahí un técnico que le va a resolver el problema. En Venezuela, la siguiente lámina, a Carlos, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver cuál es la estructura comercial de Vitor. Teníamos para vender, en Europa teníamos un joint venture con British Petroleum, como dije, la tecnología de emulsión era compartida entre BP y Intervep. Para Europa teníamos a Vitor Europa. De Caracas manejábamos lo que es el Caribe, Sudamérica, África. Vitor America Corporation, que manejaba los Estados Unidos y Puerto Rico. Y MC Vitor para el mercado japonés, que era un joint venture con Mitsubishi Corporation. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Carlos. Cuando se firmó el convenio con Florida Power and Light, que era un convenio muy grande, ahí hubo muchísima oposición. Inicialmente te quedaba la cara en los grupos ambientales. Nosotros siempre pensábamos que realmente quien financiaba todos esos proyectos de investigación para ir contra la Aurimulsión eran los carboneros. A la larga resultó que no eran los carboneros, sino era la compañía de ferrocarril, era la compañía de ferrocarriles, porque el 70% de los ingresos que tenía CSX en ese momento era por transporte de carbón, y tenían el temor de que con el ingreso de Aurimulsión, pues todo ese negocio se venía a caer. Allí yo siempre digo a manera de chiste, que una de las cosas que salió de la investigación que hizo la gente de los ambientalistas fue un estudio sobre el surfactante. El surfactante es un nonilfenol etoxilado, y ellos en la investigación decían que la estructura molecular, esto parece un chiste, pero no lo es. Ellos decían que la estructura molecular del nonilfenol etoxilado se parecía muchísimo a la hormona femenina, la progesterona. Y que si hubiera un derrame, cosa que no iba a ocurrir porque el transporte era en doble tanquero, y ya cuando el proyecto se hizo ya tenía la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos para ingresar los tanqueros de la Aurimulsión.
y decía que como iban los peces que iban a comerse surfactantes, se iban a volver gay, y entonces el que se comía el pez también se volvía gay, y ahí pues a toda cadena alimenticia de los animales iba a poner en riesgo la fauna marina. Eso parecía un chiste. Y nosotros en ese momento decidimos también entonces que había que, y al ITV, que había que cambiar la orimulsión, había que cambiar el surfactante. Esto también coincide con que en Europa, en la Unión Europea, también se prohíbe el uso, está prohibido el uso de nonilfenol etoxilado. Ya está prohibido, entonces tenemos que cambiar surfactantes. Y empezó a verse también el desarrollo de los quemadores de doble tapa, que de gran eficiencia, y entonces el INTV también empezó a estudiar, preparar una orimulsión con un nuevo surfactante que se adaptara a los nuevos quemadores de doble tapa. Y ahí surge la orimulsión 400, que cambia el surfactante de nonilfenol etoxilado a un alcohol etoxilado. En lugar de ser la orimulsión son pequeñas gotas de bitumen o de hidrocarburo pesado disueltas en agua, y estas gotas tienen una distribución normal en la primera orimulsión que producíamos, que era la orimulsión 100. Esta segunda orimulsión, especialmente diseñada para los quemadores de etapa, es la hemos orimulsión 400 y una distribución bimodal. Así que un grupo, son dos, cuando se produce, son dos mezcladores diferentes. Uno producía diámetro promedio 4 micras, el otro de 18 micras, luego se unían y resultaba una distribución bimodal que era extraordinaria para el uso en los quemadores de doble tapa. Es tan buena y en la combustión que prácticamente se hace la combustión sin exceso de oxígeno. Las emisiones de óxido de nitrógeno de orimulsión bimodal en doble etapa es similar a las emisiones de NOx de gas natural. Y con eso uno dice bastante. Porque no se usa exceso de oxígeno. A la siguiente lámina, Carlos, por favor. Bueno, como comentaba antes, el mejor del mercado, la planta diseñada precisamente para quemar líquido. Nosotros decíamos siempre, nosotros estamos compitiendo con el carbón. Competíamos con el carbón no en el sentido de que una planta que quemaba carbón se iba a convertir la orimulsión. Normalmente la orimulsión iba a las plantas eléctricas que estaban ociosas, que no se estaban utilizando, estaban solo en carga pico. Perdón, en carga pico. Y las modificaciones, como dije, serán relativamente pequeñas, porque ya es una planta eléctrica que marca más líquido, básicamente esos cambios menores, básicamente en los bonnet tips, pero la instalación de los equipos de sulfurización y de precipitadores electrostáticos para recuperar la ceniza, para que no se fuera a la atmósfera. Decimos que ¿por qué desplazamos carbón? Porque el carbón normalmente, por ejemplo, en Florida, para que tengan una idea, había en ese momento que hicimos el contrato una capacidad instalada de 34.000 megavatios y se utilizaban 17.000 megavatios. Allá las planchas, no es una sola empresa, ustedes saben, es una competencia de empresas, y las plantas van despachando la electricidad en función del costo operacional. Y el costo operacional, prácticamente el 80-90% es el precio del combustible. Entonces, normalmente lo que es hidroelectricidad es lo primero que va en carga base, luego venía el nuclear, finalmente venía el carbón en carga base, una parte, y el petróleo normalmente, y el gas, dependiendo si es por tubería, iba acá, podía ir a carga base, pero si es por el LPG, iba a los picos. Y entonces nosotros, no había un precio único, no había un precio que vendíamos el frío, a un precio único. No, cada planta eléctrica se estudiaba y se evaluaba. Y en función del costo que permitía que esa planta operara de carga base, ese es el costo que nosotros íbamos a discutir. Este costo siempre estaba un poco por encima, por supuesto, por tonelada, por encima del carbón, porque mayor fue el calorífico de la orimulsión comparada con el carbón. Pero lo que hacíamos era desplazar plantas que quemaban carbón en carga base, entraban en carga base de la orimulsión y la otra se despachaba. Entonces, como decía, precio de orimulsión diseñado para la carga base. Y la inversión asociada a una planta, a las modificaciones, era 10-20% de la planta nueva. También había la factibilidad de la recuperación de metales a partir de la ceniza. En efecto, nosotros hicimos una empresa mixta con una empresa en Inglaterra para recuperar níquel y vanadio.
perdón, sí, níquel y vanadio. Hoy el precio del níquel, también el vanadio, por el níquel particularmente, por el uso de batería para los carros eléctricos, los precios se han disparado y hay una gran demanda por níquel. Nosotros llevábamos la ceniza desde Italia, Brindisi, que está en el Adriático, bajábamos al Mediterráneo, subíamos por el Atlántico hasta Inglaterra, donde hicimos un joint venture para recuperar níquel y vanadio. Ese proyecto fue todo un éxito desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista comercial no nos fue muy bien por el costo excesivo de transporte y que se consideraba un producto de alto riesgo por la parte de la Unión Europea y había que tomar muchísimas precauciones. Pero si la planta esa, y no había los precios que existen hoy para el níquel, si la planta de recuperación de metales se pone al lado de la planta eléctrica, eso es un gran éxito. Carlos, por favor, la siguiente lámina. Como decía, este fue el contrato con FPL, fue un suministro de 15 millones por 15 años, prorrogable a 30. Hay que ver que Aurimulsion no es un commodity. O sea, no es que tú vas y lo compras y lo puedes usar en cualquier planta tampoco. Y además tenía un riesgo que es el suplidor único. El hecho de que fuera un suplidor único, eso es, las plantas eléctricas que normalmente son muy controladas, aunque sean privadas, decían, ¿qué sucede si mañana ustedes no me suplen el producto? Pues yo me quedo allí con una planta que ha hecho una inversión y no la voy a poder utilizar. Entonces ellos garantizaban, exigían una garantía de suministro que en el caso de nuestro, quien lo daba era Petróleo de Venezuela. Este proyecto lamentablemente fue negado 2 veces, lo aprobaba el gobernador de su gabinete, fue negado 2 veces. Básicamente yo pienso que no fue tanto por los estudios ambientales, sino por el lobbying del carbón y de la compañía de ferrocarriles. Y FPL se retiró del proyecto. La siguiente lámina, Carlos. La comercialización de Aurimulsion. Vamos a la siguiente, Carlos, por favor. La Aurimulsion en la Unión Europea es un mercado potencial muy alto. Hay plantas en el Reino Unido, plantas en Irlanda, Italia, España, muchísimas oportunidades de mercado, un mercado muy grande. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a vender la Aurimulsion, nos conseguimos de que había un impuesto al petróleo. Y si nosotros decíamos que nuestra emulsión estaba hecha de petróleo, emulsión de petróleo en agua, pues nos iban a poner el impuesto, el arancel tan alto que existía, y no íbamos a poder competir ni con carbón, ni con gas, ni con nadie. Entonces nosotros empezamos a estudiar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora si es petróleo, nos pone ese impuesto? Pues nosotros no podemos bajar el precio porque el proyecto no se hace económico en Venezuela. Si la empresa eléctrica tiene que pagar el arancel, para ellos no es económico porque sería equivalente a quemar fuel oil, que es lo que ellos dejaron de hacer. Entonces empezó un trabajo coordinado entre nosotros en Venezuela y Vitol Europa para cambiar el nombre. No solamente el nombre, sino todas las características, cambiar las definiciones aduanales, los aranceles. Ahí tuvimos una gran ayuda de Iván Martínez, que paz descanse, que fue que nos estaba en los comités de nomenclatura, de reserva, de muchísima gente, y hicimos un trabajo coordinado y tomando en cuenta que en Canadá a ese mismo material, menos de 10 grados API, se llama bitumen natural, empezamos a llamarlo bitumen natural y a convencer a las autoridades de la Unión Europea de que eso era otro material distinto a petróleo y que además pues, la estrategia era convencerlo de que para ellos lo importante era tener distintas alternativas de combustible y que el arancel no lo impedía. Entonces primero fuimos con la gente de nomenclatura y le demostramos y a la gente que nos ayudó mucho, a la gente del sector eléctrico, diciendo, a usted lo que le conviene es tener alternativas de combustible para generación eléctrica y luego la planta eléctrica escoge el combustible que le sea más conveniente. Pero ustedes deben tener alternativas. Y con este arancel nosotros, bueno, entonces conseguimos una definición de bitumen natural que fue apoyada por muchísimas organizaciones como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Estados Unidos, los Congresos Mundiales de Petróleo, la API, de aceptar la definición de bitumen natural, que es
todo hidrocarburo que a temperatura ambiente tiene una viscosidad mayor de 10.000 centipoises, se llama bitumen natural. Por encima de 10.000, por debajo de 10.000 centipoises es petróleo. Puede ser petróleo extra pesado, pesado, mediano o liviano. Y nosotros, entonces, fuimos, luego de que nos aceptaron eso y nos dieron un código arancelario, tuvimos que ir con la gente de impuestos, la gente de Hacienda de la Unión Europea, para conseguir un nuevo código arancelario que no llevara impuestos. Gracias al trabajo aquí excelente de Manuel de Olivares, también que en paz descanse, se logró. Y nosotros logramos una definición de bitumen natural para el hidrocarburo que utilizamos en la producción de orimulsión. En Venezuela, la gente que se oponía a la orimulsión, y yo inclusive una vez oí al presidente Chávez decir que nosotros habíamos cambiado el nombre de petróleo pesado a bitumen natural porque era una forma de que valiera menos las reservas de la faja y las pudiéramos vender muy barata o regalar al imperio, como decía él. Eso pues no es falso, fue una estrategia estrictamente comercial para lograr que el producto se introdujera en la Unión Europea. Como dije, allá hicimos los experimentos de recuperar metales y hoy en día el precio, como le digo, del níquel y tanto del níquel y del vanadio está muy alto y hoy sería también muy económico también recuperar metales a partir de la célula. Carlos, por favor, la siguiente lámina. Nosotros tuvimos, por supuesto, un gran éxito comercial en Europa. En Estados Unidos, pues lamentablemente el proyecto no fue aprobado, pero en Asia, en América, en Centroamérica con Guatemala y los motores diésel y con el apoyo de Barcila. Y en Venezuela nosotros teníamos una capacidad de producción de 6 millones de toneladas por año. Que voy a repetir. Aquí todavía esto se hizo con tecnología existente al momento. No había todavía los pozos horizontales, no usábamos los pozos horizontales ni utilizábamos las bombas electrosumergibles. Hoy en día el costo de producción de ese hidrocarburo baja muchísimo, como se demostró durante la apertura petrolera con los proyectos de producción y mejoramiento, que eso iba a reducir grandemente los costos y retrasar por mucho tiempo el uso de inyección de vapor con el alto costo asociado a el combustible para la generación de vapor. Hoy sería muy económico. Nosotros construimos el terminal de José y siempre digo, fuimos los primeros que hemos utilizado tanque con techo de aluminio en el terminal de José. Eso es un material muy liviano, toda la estructura del tanque se hace mucho más liviana y los costos de almacenamiento se reducen. Teníamos una monoboya capaz de cargar supertanqueros. Éramos la única empresa, siendo la más pequeña de todas, que podíamos cargar supertanqueros. Para enviar de China, nosotros cargamos barcos de 250.000 toneladas, mientras que en los terminales de José o Puerto La Cruz o Maracaibo, pues hablamos máximo de los Suezmax de 90 a 100.000 toneladas. Nosotros podemos cargar 250.000 toneladas. Y se construyó un oleoducto Morichal Oficina José con una capacidad ampliada. Lo hemos diseñado con 36 pulgadas y había una cierta capacidad de transporte, pero con la nueva orimulsión, al bajar la viscosidad de 500 entre 500 y 1000 centipoises a 150, 200 centipoises, como pueden imaginar, la capacidad del oleoducto se iba a ampliar. Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Estas fueron, como digo, las ventas de orimulsión. ¿A quienes les vendíamos? A Japón. Al comienzo vendimos en el Reino Unido. Esa fue una mala experiencia porque ahí se ganó orimulsión, le ponían el título del combustible más sucio del mundo. Lo que pasaba es que la empresa National Power cumplía con las normas ambientales, pero era una norma ambiental umbrella, vamos a decir, paraguas, para todas las plantas como un todo. Y entonces, si en uno quemaban gas natural, en otro pueden quemar un combustible de alto azufre y ponerle sulfurizadores. Cometimos ese error y dijimos, bueno, hasta aquí. Por eso ese convenio no duró mucho, porque nos decidimos no podemos seguir vendiendo por las características que no estaban en el equipo de limpieza de gases de combustible. Como dije, bueno, Canadá es un gran cliente. Al final, Canadá estaba convirtiendo
ya para el 2003-2004 estaba convirtiendo en una nueva planta a Orimulsión, la planta de Codenson Corp. Se abrió el mercado de China, por ahí se ha comentado, algunos dicen, no, es que con China se le regaló la patente. Y eso no es, primero, no es cierto, nunca se le dio la patente a China. Patentes para hacer orimulsión existen muchas, inclusive hay uno con surfactante. Y lo que cambia es el surfactante. No hay ningún problema con lo que vale de orimulsión son las reservas de la faja, no la patente, son las reservas de la faja. Bueno, con China se abrió la oportunidad de un joint venture para construir una planta nueva. Como ya en Lituania, Italia, Dinamarca, que fue un cliente por toda la vida, utilizando inclusive ahí la caldera, la planta eléctrica, la unidad era como de 650 megavatios, pero las plantas más grandes que quizás utilizamos, normalmente andaban en el orden de 300, 350, 250 megavatios por unidad, ahí tenemos eso. El de Lituania fue muy pequeño, y la orimulsión también se demostró que era muy importante y se puede utilizar perfectamente en plantas de cemento. Y en plantas de cemento tiene la ventaja de que las cenizas quedaban en el combustible. Como pueden ver en el gráfico, para 2004, con la entrada de los proyectos de Singapur, de Corea, donde ahí, esos son países que no tenían gas natural por tubería, y quemaban fuel oil y quemaban gas LPG. Y la orimulsión para ellos es sumamente económico, y para nosotros muy económico, porque entonces el precio de los contratos con Corea, con Singapur, es bastante elevado. Ese precio inclusive que nosotros íbamos a vender era inclusive superior, podía ser superior al crudo de 10, 8 grados API si lo fuera a vender como tal. El precio del bitumen natural contenido en la orimulsión. Ese precio estaba pasaba 65, 70, 75 dólares la tonelada perfectamente, y iba a ser un gran proyecto. Pero todo esto, por supuesto, como pueden ver, desaparece, que ya había que construir un segundo módulo para 6 millones de toneladas al año más, o sea, aproximadamente 100.000 barriles por día, y el tercer módulo que era que se iba a suplir a China. También se ha dicho que en China ellos rompían la emulsión y utilizaban el bitumen natural para la refinación. Eso no es cierto. Inclusive los contratos, se especificaba el uso de la planta eléctrica con nombre y apellido donde se iba a usar la emulsión. Entonces, todos los contratos iban específicamente para una cierta planta, no para uso general. Y además, no le iba a resultar atractivo para China, porque de todas maneras China es un gran importador de hidrocarburos. Bueno, entonces, como pueden ver, ya los planes eran para construir un segundo módulo para estos nuevos contratos, más el tercer módulo para China, con lo cual la orimulsión iba a llegar perfectamente a unos 270, 300.000 barriles por día. Ok, Carlos, la siguiente lámina, por favor. Se ha hablado mucho de la orimulsión en Venezuela, y hoy en día con la crisis eléctrica se ha sugerido mucho el uso de la orimulsión en Venezuela. Con la gran ventaja de la orimulsión, que la orimulsión, ya cuando tú tienes la tecnología, ya tienes la experiencia, es muy fácil producirla, no es un proceso que va a ver, no es un producto de refinación. Simplemente tú haces ¿cómo lo hacíamos en Borichal? Se saca el bitumen natural, eso viene acompañado de agua que es muy salada, hay que hacer un proceso de deshidratación y desalación para que no vaya la sal en el que sería corrosiva para el producto, se lava y luego se hace la emulsión simplemente pasándolo por un mezclador con una solución de agua y sulfactante, que ya dije, el enolidratofilado ya fue eliminado, y como estamos produciendo la orimulsión 400, pues en el lugar de un mezclador son dos mezcladores, uno produce la gota pequeña, otro la gota grande, y luego se unían y es exactamente perfecto. Hicimos estudios de factibilidad de conversión de la planta de Ramón Laguna en Maracaibo, de Tacoa en Vargas y de Planta Centro en Carabobo. El estudio que más avanzó fue el de Ramón Laguna en Maracaibo. Sin embargo, el proyecto no resultaba económico para Enelven, por una razón muy sencilla. El combustible que ellos usaban en el fuel era subsidiado, prácticamente regalado. Y entonces, ir a comprar un nuevo combustible más caro, porque el otro es casi regalado, y tener que construir la infraestructura
para desulfurizar, para los precipitadores electrostáticos, para el manejo de la caliza, que tiene que el FGD usa caliza y luego sale como un subproducto yeso, que aunque tiene valor comercial, pues hay que hacer las instalaciones y todo, inversiones necesarias para ese manejo. Y la única alternativa posible entonces es economía por sustitución de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, donde se queme fuel oil, si ese fuel oil se puede exportar, simplemente eso es un costo adicional, porque la orimulsión está fuera de toda cuota OPEP. Nosotros podríamos producir orimulsión y todo el petróleo que quisiéramos. Y es más, los planes a mediano y largo plazo del petróleo de Venezuela siempre hablaban de que había dos vías para el uso del del bitumen natural y del crudo de la faja. La vía transporte a través de producción mejoramiento, como fue el proyecto de la apertura, y para el sector eléctrico, donde no se compite con petróleo, donde no está en la cuota OPEP para el sector eléctrico. Entonces, esa es la posibilidad de usarlo en Venezuela. Hoy en día se está hablando mucho, hay muchas plantas por allí que queman diésel, muchas veces ese diésel es importado, pues tenemos una planta eléctrica y reemplazamos ese diésel que se puede exportar si es nuestro o se deja de importar que aguanta poco. Y sería un gran proyecto, muy económico porque decimos por sustitución. Sí, hombre, pero eso no funciona. Nosotros inclusive siempre decimos, siempre hay una tendencia ahorita, hay un grupo muy fuerte que está, yo tuve mucho contacto con Juvencio Molina, y recuerdo que él estaba hablando de plantas distribuidas. Yo le decía, el planta distribuida a mí no me parece conveniente, lo conveniente tiene que ser plantas grandes, como Ramón Laguna, como Planta Centro. ¿Por qué? Porque hay que construir la infraestructura para el manejo de sólidos, para disponer de yeso, hay que construir FGD. Entonces, en plantas distribuidas eso no puede ser. Y no podemos quemar la orimulsión sino así. Pero sí existe un potencial uso de la orimulsión en Venezuela. Vamos a la siguiente lámina, Carlos, por favor. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los logros de Vitor? Yo digo de Vitor y más que de Vitor, de Intever. Porque como les decía antes, nadie se imagina las miles de horas hombres dedicados a esta investigación. Desarrollo comercial de orimulsión de un combustible no convencional, resultado de la tecnología nacional y que no compite con petróleo y está fuera de la cuota local. Por ahí, cuando se hacían los proyectos, se decía mucho alguna información que daba Bernard Mommel y muchas economías, y él decía, es más económico, sale más, tenemos más ingresos. Está haciendo mezclas, por ejemplo, con Leona para producir Malay 16 que hacer orimulsión. Eso no es estrictamente cierto. Y todo depende del precio de orimulsión. Los nuevos precios de orimulsión en los contratos con Corea y Singapur iban a dar mejores resultados. Aparte, tú no estás utilizando un diluente o un crudo liviano que tiene un mejor mercado y mucho más fácil para hacer la orimulsión. La orimulsión no necesita nada de eso. Entonces, y además, tampoco podemos decir, compite con las mezclas, porque es que la orimulsión está fuera de la cuota de los OPEP, y aquel está en la cuota OPEP. Tan pronto la cuota OPEP menciona llegar a alcanzar algún día otra vez la cuota OPEP, que se fija, pues ya no puede producir más crudo si la producción va a ir por encima del cuota OPEP, pero la orimulsión se puede seguir produciendo siempre, porque está fuera del cuota OPEP, a pesar de algunos esfuerzos que hizo Cuba en el pasado para tratar de incorporarlo a la cuota OPEP. Bueno, entonces 10 de los contratos con 12 millones de toneladas para un segundo módulo, serían 200 millones por día más el de China. Se construyó toda la infraestructura de transporte y embarque, teníamos la infraestructura comercial en 3 continentes. Importante, en el momento en que yo me jubilé en 1999, nuestra cuenta corriente con PDVSA ya estaba positiva. Quiere decir, cuando PDVSA nos dio a nosotros el dinero para hacer todas las inversiones, para el desarrollo de la orimulsión y de toda la infraestructura, es una cuenta corriente que se mantiene con PDVSA. Y en la medida que uno va generando un flujo de caja positivo, uno va ese dinero ingresa a PDVSA. Y PDVSA, entonces PDVSA nos hace el balance. En el momento que yo me jubilé, ya nosotros, nuestra cuenta corriente con PDVSA estaba positiva. Nosotros ya le habíamos pagado a PDVSA todo el dinero que había invertido en la orimulsión. Como dije antes, existe un mercado potencial de exploración de metales y el uso de los motores de combustión interna, que es otra alternativa para el uso de orimulsión. La siguiente la mía, Carlos, por favor. El proyecto fue cancelado
influido mucho por toda esta palabrería y información no necesariamente 100% cierta de Bernard Moore, y el proyecto de Orimulsión se cancela. En el 2003, 2004, si mal no recuerdo, se cancela el proyecto. Nosotros decimos, es difícil de entender. Yo siempre decía, como dijo una vez el presidente Carlos Andrés Pérez, un acto suicidio, es un suicidio comercial. Haber logrado un éxito, investigación, técnico, comercial, desarrollo de mercado, para un producto que ingresos extra para el país, porque no está en la cuota OPEP, y luego apagarlo, es difícil. Decía, una de las cosas que argumentaron fue que no pagaba la regalía del 30%. Eso es igual que en los productos de los proyectos de producto y mejoramiento, tenemos 1% hasta que la economía del proyecto empezara a pagarse la regalía que hubiera. Sin embargo, como dije antes, el hecho de ser un bitumen natural y no quererlo confundir con petróleo por la estrategia de ingreso de venta al mercado europeo, creo que eso de todas no era necesario. De todas maneras, ¿para quién iban los dividendos y las ganancias previas? Pues para sus accionistas. Ellos decían que el precio de venta era inferior a las mezclas, ya dije, no se está compitiendo. No es que se va a dejar de producir esto porque se produce la Orimulsión. No, había que producir los dos. Y otro argumentaba que competía con petróleo. Jamás podía competir con petróleo porque teníamos, cada contrato tenía un destino seleccionado, una planta eléctrica, donde, como expliqué, ya en los países desarrollados no se utiliza petróleo para generación eléctrica. Por lo tanto, no está compitiendo con petróleo, ni influye en los precios del petróleo. Vamos a la siguiente lámina, Carlos, por favor. Presente y futuro en Orimulsión. Presente no existe. No hay Orimulsión, el proyecto fue cancelado, entonces no hay ningún presente. El futuro es un futuro incierto. Por las políticas ambientales, que todos van dirigidos contra los combustibles fósiles, por las emisiones prácticamente de dióxido de carbono, porque las dióxido de azufre se pueden procesar para evitarlas. El hecho de ser un productor único es un problema. Porque las plantas eléctricas le dicen, bueno, invierto, vende, y si tú me dejas de vender, como en efecto sucedió con el quiebre de Orimulsión, ¿cómo quedamos nosotros? Entonces, yo siempre digo, es incierto el futuro, pues no sabemos cómo esto va a afectar las compras de futuros clientes, no sabemos. Siempre en mi mente yo tenía que una manera de vender la Orimulsión era hacer algo similar a lo que se hizo con la internacionalización. No vender el combustible, sino vender la electricidad. Hacer joint venture básicamente con productores independientes de electricidad para la generación y venta de electricidad. Eso creo que es factible si en el futuro se puede otra vez desarrollar la Orimulsión. Y en Venezuela creo que se pudiera utilizar la Orimulsión para simplemente liberar productos exportables que hoy se están quemando en plantas eléctricas también. Entonces, esto es lo que yo estimo. No sé si me preguntan qué va a pasar con la Orimulsión en el futuro, en verdad, no sé. Depende de muchísimos factores, depende del mercado internacional, de las políticas que se adopten, pero si no se utiliza el crudo, los hidrocarburos de la faja del Orinoco en el mediano plazo, digamos, en los próximos 20, 30, 40 años, como dice Diego González, eso va a quedar como un parque temático, porque ya el petróleo habrá reducido su uso. No es que se va a desaparecer, bueno, no va a desaparecer el uso del petróleo, como no ha desaparecido el uso de fuel oil en las plantas eléctricas. Todavía hay algunas plantas eléctricas que queman petróleo. No sé cuánto estará hoy en día. Antes era 6%, hoy quizás se utiliza 1 2% de generación eléctrica viene de petróleo. Esto viene de otra fuente. Bueno, espero con esto haber satisfecho las inquietudes, la necesidad de información, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que surjan. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Esta es una materia que tenemos que meterla dentro de los planes como alternativa. Tienes varias preguntas que han formulado a través del chat.
La primera dice, excelente tema y charla. Pregunta, ¿toda emulsión tiene un periodo de inducción finito? Entiendo que durante el transporte en muy contados casos hubo separación de fases en los tanqueros. ¿Bajo qué condiciones puede ocurrir en un tanquero? Supe a través de colegas de INTEVEP que remover el resultado no fue fácil. No, pues esa fue parte de toda la investigación que hizo INTEVEP en evaluar la estabilidad tanto estática como dinámica para el uso de la emulsión y definir qué tipo de equipos se podían utilizar. Nosotros en todas las ventas de emulsión que hicimos, jamás, creo que se vendieron, reportamos 30 millones de toneladas, jamás tuvimos problemas con emulsiones en ninguna parte, ni en los oleoductos, ni en los tanqueros, ni en los barcos. Hicimos inclusive una prueba también, y me recuerdo, y la emulsión es excelente para las plantas de cemento. En una planta de cemento en Illinois, la emulsión la descargábamos en New Orleans, y de allí se iba en barcazas, barcos pequeños, hasta la planta eléctrica, como 600 kilómetros a lo largo del río Mississippi. Sin problema, llegó perfecta la emulsión. Nunca se nos rompió la emulsión. A pesar de que teníamos la gente de INTEVEP siempre disponible para cualquier problema, yo creo que nunca lo llegamos a utilizar jamás. La emulsión que se produce es sumamente estable, tomando ciertas precauciones. Temperatura, tasas de corte, o sea, algunas bombas centrífugas de alta velocidad no se pueden utilizar, pues podría producir la ruptura, la coalescencia de las gotas y ahí se podría separar la emulsión, pero es el producto realmente increíble. Increíble. Jamás tuvimos problemas de ruptura con ninguna, tomando, por supuesto, como dije, las precauciones que el INTEVEP recomendaba y que las plantas eléctricas pues, también lo usaban. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Tiene el producto final de Orimulsión algún contenido apreciable de compuestos de vanadio? Sí, la Orimulsión tiene, por supuesto, vamos a decir, el material, el hidrocarburo, el bitumen natural de la faja tiene alrededor de 3.5% de azufre. Creo que tiene alrededor de unos 100 y pico, 200 partes por millón de vanadio. Y tiene níquel. Tiene níquel, vanadio, tiene azufre. Azufre se cubre con desulfurización y el vanadio tiene un punto de fusión relativamente bajo, muy inferior a la temperatura de la caldera, y eso podría hacerse a la fusión del vanadio y crear grande corrosión. ¿Qué hizo INTEVEP? Buscó la manera de elevar el punto de fusión de la emulsión y del vanadio, y para eso se le añadía magnesio a la emulsión. La emulsión llevaba un aditivo que era, pues lo poníamos nosotros, que era magnesio, y que era para evitar la corrosión por vanadio y níquel. Al elevar el punto de fusión, nunca hubo problemas de corrosión, y como dije anteriormente, el níquel y el vanadio, además, se pueden recuperar de la ceniza. Ok, te preguntan, buen día, tengo una pregunta. ¿La Orimulsión es efectiva para facilitar el transporte de aceite extrapesado hasta refinerías? Excelente, excelente. Como dije, nosotros lo llevamos por 350 kilómetros, es el oriducto que va de Morichal a oficina José. Excelente transporte de tubería, más que demostrado que se pueda hacer para... Mira, rapidito. Más que efectivo para transporte de barco, no hay ningún problema. El problema luego, si para otros usos, si lo va a meter una refinería, por supuesto, va a tener que deshidratarlo, sacarle todo el agua para poderlo meter en la refinería. Comentario para anunciarlo, Carlos. Bien. Carlos Sánchez, apaga el micrófono que se está filtrando. Tiene que ser más corto, más rápido. Ok. Vista la presencia de azufre en la orimulsión, ¿qué experiencia de corrosión hubo en las máquinas que quemaban orimulsión debido a la creación de ácido sulfúrico y otros agentes de corrosión en la máquina? No hay que yo recuerde, no hubo ningún problema en las calderas ni en las máquinas
corrosión por azufre. El azufre simplemente cuando se quema el combustible en las calderas, en los quemadores, simplemente se convierte en dióxido de azufre. Y ese es lo que se procesa, que va con los gases de combustión, y es lo que se procesa en la planta desulfurizadora para evitar las emisiones de dióxido de azufre. Pero hasta donde yo recuerdo, no hubo ningún problema de corrosión por azufre. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dada la crisis energética de Venezuela, ¿cuál es la factibilidad de usar orimulsión para las centrales termovapor como Tacoa, Planta Centro y Ramón Laguna? Como ya expliqué en los estudios de factibilidad, eso es perfectamente posible, es factible. Cuando hicimos los estudios, por supuesto, Tacoa, creo que la que decía Caracas, Ramón Laguna era en el BEN, empresas privadas, para ellos, como dije, no es económico porque el fluido se lo regalaba. Pero hoy en día que todo el sector eléctrico es de un solo dueño, por supuesto, es muy factible, muy posible hacerlo, quemarla en cualquier planta en Venezuela y la economía viene dada porque ya se deja de quemar diésel o fuel, que se exportaría. Okay. Hace unos años discutíamos utilizar la oroimbulsión para producir electricidad en Venezuela y exportarla a Brasil, Colombia y Trinidad. Nuestros números decían que podíamos tener un equivalente al Caroní, con unos 15.000 megavatios por 200 años. Con la idea actual de manejar el asunto del CO2 metiéndolo bajo tierra, ¿qué opinaría usted de esta idea? Bueno, realmente no tengo una respuesta con certeza. Yo no recuerdo haber visto esos estudios de generar electricidad con emulsión para exportar. Sabemos, bueno, que exportamos electricidad a Brasil e inclusive a Colombia de hidroeléctrica. Pero pudiera ser factible. Siempre, no se olviden que la inyección, el CO2 siempre se va a producir. Cualquier combustible fósil va a producir el CO2 y hasta ahora la única manera que hay de disponer del CO2 para cumplir si vienen restricciones ambientales en ese sentido es la inyección, y en el caso de Venezuela podría haber campo para la inyección de CO2 para recuperación terciaria. Ok, aquí hay otra. Cuando se tomó la decisión de desarrollar la orimulsión, ¿cuál era el estado de desarrollo de la tecnología de delay coking para producir syncrude? Y si esa tecnología estaba disponible, ¿se evaluó el costo de oportunidad del delay coking versus orimulsión? Sí, la tecnología estaba disponible y eso era, vamos a decir, ese era el proyecto del DSMA. El proyecto del DSMA era simplemente, usando la tecnología de delay coking, producir un crudo sintético. Este proyecto, como expliqué, cuando el precio del petróleo bajó, ese proyecto hubo que cancelarlo y fue producto de esa cancelación que subió la orimulsión como una alternativa para darle uso al de la paja. Pero igual después, con la apertura, los 4 proyectos de producción y mejoramiento que existe en Venezuela, uno está basado en delay coking, otro está basado en flexicoker, pero es factible, eso es perfectamente factible, eso es así. Esa tecnología existía al momento de subir la emulsión y se usaba en muchas partes del mundo. Hay una tecnología que no la mencioné, pero que también es perfectamente posible con emulsión y sería la del punto de vista ambiental técnico más sana, que es la gasificación. Se hicieron muchos experimentos de gasificación, inclusive nosotros en Puerto Rico hubo una licitación, presentamos con un productor independiente un proyecto para producir orimulsión, para producir electricidad a base de gasificación de orimulsión. Y recuerdo, una vez presentamos al gobernador de Margarita un proyecto con un productor independiente de electricidad para producir agua potable y electricidad, que son los dos grandes males, los dos grandes faltantes de la isla de Margarita, para usando orimulsión y gasificación, producir agua potable, desalinización, agua potable, electricidad. Este proyecto se lo presentamos al gobernador, era el dueño de los ferries. Nunca tuvimos respuesta de ellos y lo único que se exigía era la garantía de que se nos pagara la electricidad, porque la producción también entregarse a la CADAFE y la única garantía que exigíamos era que nos pagaran la electricidad. Este proyecto nunca tuvimos respuesta, ni siquiera una respuesta, así que no sabemos.
Ok. Otra dice, la evidencia técnica revisada hoy magistralmente por Carlos Borregales, entre paréntesis, orgullo de todos, apunta hacia la vigencia de los beneficios de la orimulsión. Al perderse este negocio, ¿quién gana? Y de intentar un regreso al mercado, ¿qué lecciones de vocería, básicamente comunicación, deberían priorizarse para enfrentar a sus adversarios? Bueno, como yo expliqué, no existe, el mercado existe y las plantas, muchas plantas, todavía existen muchísimas plantas eléctricas en el mundo que están utilizadas o no están siendo utilizadas y que plantas diseñadas para quemar fluor, que es el mercado existente, aparte de, lo digo, teníamos ya contratos por más de 12 millones de toneladas al año. Eso perfectamente uno pudiera sobrevivirlo. Se nos presenta el problema, que no es un commodity, como dije, y el suplidor único es realmente un cuello de botella importante. Nadie quiere hacer una inversión, modificar una planta eléctrica, para que después mañana un gobierno o una empresa te diga, no, ya yo no produzco más la orimulsión. Ese es el gran conveniente. Por eso yo siempre hablo de un futuro incierto, pues no sabemos realmente cómo va a reaccionar el mercado cuando tratemos otra vez de vender la orimulsión. La otra pregunta es, Carlos, ¿sabes la razón por la cual no se utilizó la orimulsión en Venezuela? Bueno, esa fue lo que expliqué. Cuando hicimos el proyecto con Ramón Laguna, que fue el proyecto que más avanzó, y simplemente no le daba la economía en el BEN, porque el servicio lo regalaba. Nosotros hicimos un esfuerzo importante allí, inclusive hicimos todos los estudios de la logística para el suministro de caliza que se lleva a la planta de cemento que está al lado, pues y luego comercializar el yeso que sale como subproducto de la sulfurización. Ese proyecto sigue siendo hoy en día quizás más factible que antes, porque hoy todas las empresas son de un solo propietario, que es el mismo propietario de PDVSA. Y ahí hay como dije, una economía por sustitución y es perfectamente factible. Planta Centro, Tacoa, Ramón Laguna, perfectamente se puede convertir. Hoy en día los inversionistas están buscando oportunidades en Green Energy. ¿Cómo figura la orimulsión hoy en día en un ambiente de cero emisión de CO2? La verdad es que yo no sé, nosotros inclusive tratamos de hacer un joint venture con Conoco, tratamos inclusive, fue aprobado por el Congreso Nacional, de acuerdo, para que hiciéramos un joint venture, nunca realmente progresó. Eso nunca pudimos llegar a un acuerdo con Conoco. Es difícil, yo creo que para el inversionista privado existen mejores oportunidades con los hidrocarburos convencionales. Ok, ¿qué posibilidad hay de hacer un joint venture con empresas de Canadá para producir orimulsión allá, para complementar la producción de la faja petrolífera y de esta forma crear confianza en los mercados internacionales? Pero creo que ninguna realmente. Yo no creo que ellos vayan a usar su bitumen natural después que ya lo mejor para hacer emulsiones. Y el mercado nuestro, realmente el mercado nuestro estaba en la costa este de Canadá, en la provincia de New Brunswick. Y ahí yo siempre, ese es realmente el mercado. Yo realmente esa alternativa de que ellos produzcan la emulsión con su bitumen natural, no creo que sea para ellos una alternativa válida. Déme comentarles con respecto a la cuestión también de la orimulsión, una cuestión que es como anecdótico. Cuando nosotros empezamos a suministrarle la orimulsión a New Brunswick, en la provincia, a New Brunswick, en Canadá, usábamos los tanqueros de la Goen y usábamos el Sinamaica. Un día, transportando orimulsión en invierno, creo que era el mes de diciembre, en el Sinamaica, en el río, creo que es el río San Lorenzo, el barco se quedó pegado, se atacó. Eso fue carrera de todo el mundo, desde la empresa que compraba el producto, desde la Goen, desde Internet, de Vitor, por el riesgo de que hubiera una ruptura y hubiera un derrame. Porque no eran barcos de doble casco. A partir de ese momento fue cuando nosotros dijimos, de ahora en adelante no se embarca orimulsión, sino en barcos tanqueros de doble casco. Ok. Excelente presentación. Me preocupa que ese know-how se pierda. ¿Cómo podemos evitar que esto pase?
Bueno, yo creo que la única manera de que no se pierda es volver a empezar la producción de una emulsión y empezar a recoger la gente que está regada, especialmente muchísima gente de Intevep y la gente que tiene más experiencia, por supuesto, en la producción que la gente de la de Morichá, porque Vitol Vitol no operaba nada, ni los campos petroleros, ni los terminales, ni nada. Todo era hecho por las filiales, pues, la Goben, Corpoven, básicamente, el oleoducto y el de oficinas para allá y el terminal. Pero recuerda que ya, bueno, ya todos estamos algunos de edad un poquito avanzada. Yo que me jubilé en el 99 y así muchos de los que en el 2004 se fueron, igual que pasa con el resto de la industria, no sé hasta qué punto es posible recuperarla. Pero la tecnología está allí y no es complicada realmente. En todo momento se agrega aditivo y surfactantes al petróleo, más que nada antes o después del separador primario. Como expliqué, como pusimos en suelo negro, teníamos que deshidratar y desalar. Después que teníamos deshidratado y desalado para que pegara el sodio al agua, no es el petróleo, sino que se viene con el agua de formación de esa zona que es muy salada, simplemente va a los mezcladores. Simplemente se hace una tubería, entra el bitumen natural por un lado y por otra parte de los mezcladores el sulfactante va mezclado. El sulfactante, el bitumen que se está usando, el cablote hidroxilado, va mezclado con agua y en los mezcladores se hace la mezcla. Es una batidora. Solamente que teníamos 2 batidoras y fueron especialmente diseñadas por una empresa japonesa de acuerdo con las especificaciones de INTV para lograr las características que logramos. Ok. Bueno, Carlos, con esto finalizan las preguntas, a menos que yo me haya saltado alguna, pero está en el... Carlos, sí, yo tengo un comentario allí, Carlos. Espera. Una vez escuché decir, sin confirmar, que al transportar la emulsión se revertía al pasar por un paralelo X. ¿Es cierto eso? Decía que había un problema, que iba la emulsión y cuando el barco pasaba por el paralelo X en el Atlántico, se rompía la emulsión. Jorge, eso le... Bueno, ya lo respondí. Eso es completamente falso. Jamás se nos rompió una emulsión en ningún momento. Transportábamos a Canadá, a Europa, Asia, Guatemala. En ningún momento nosotros se nos rompió una emulsión. Jamás. Ok. Bueno, tiene la palabra Banán Romero. Banán, son 3 minutos. Aló, ¿me oyen? Sí, te oigo. Ah, bueno, perfecto. Carlos, ha sido un placer volverte a ver, oír esta historia. Pero como estamos ya 20 años ya que los señores, si es que se pueden llamarse señores, los que asesinaron la emulsión, Bernard Momer, Álvarez, Ali Rodríguez y Hugo Chávez, prácticamente queda solamente Momer en la ciudad de Londres, disfrutando quizás de ese crimen que cometieron ellos 4. Muy bien, pero aprovechando que ya tú estás también llegando a los 80 y se está como escribiendo la historia de la emulsión con esta excelente intervención, que muchos años los vivimos juntos, también es bueno dejar en claro quiénes fueron de verdad los padres. Y el indicador más importante que yo he visto del éxito de la emulsión es que le salieron muchos padres. Y hay uno que nadie reconoce. Se llama Eli Schwartz. Los de Maravén lo identifican. Un ingeniero de Nueva York, era asignado Shell, que todos los días me decían, Evenan, como me decía, tenemos que hacer esto. Finalmente convencimos a Alberto Quiroz, llamó a la Shell, nos recibieron en Shell, fuimos a Rijswijk, fuimos a Amsterdam, y finalmente la Shell nos dijo, I'm sorry, no tenemos interés en eso. Y había un señor que estaba llamando hace rato, que era un director clave de la BP, que era el que manejaba todas estas cosas, John Cadogan, a quien llamamos de Amsterdam y nos dijo, vengan para acá. Fuimos al laboratorio de la BP en Sunbury on the Thames, cerca de Heathrow, y allí nació la emulsión, porque fue ese acuerdo que tú lo mencionaste
ese acuerdo conjunto de estas empresas y después, bueno, BP por muchas razones se quedó con los derechos en Europa. Entonces, solamente quería otro temita, si me da chance, Eduardo. Yo tengo en los momentos un acuerdo, no lo voy a revelar tanto, para un campo que es como un Athabasca en miniatura, quizás la 20ª parte de la faja en un país suramericano. Y el tema que estamos viendo es cómo transportamos desde las faldas de los Andes y ya lo voy a revelar, es Ecuador, hasta Esmeralda, con una infraestructura como un oriducto que no es posible pagar. Allí, obviamente que vamos a conversar, Carlos, pero esa es la clave para extraer. El 80% es betumen, es a diferencia de la faja, que 80% es extrapesado y 20% es betumen, aquí es al revés. Pero creo que allí se va a reeditar la orimulsión como quizás una solución. No sé si es fácilmente compatible con un oleoducto existente de crudos pesados, habría que ver las implicaciones. Me callo, Eduardo, y creo que cumplí con los tiempo. Adelante, Carlos. Recomendado, efectivamente, yo dije, las emulsiones para transporte es la tecnología de emulsión, que es una patente conjunta de BP, como tú dices, en el laboratorio de Sonbori, que se hizo conjuntamente con Interweb, y esa patente para transporte. Todo lo que es para orimulsión es 100% exclusivo de Interweb. BP no tuvo prácticamente nada que ver con todo lo que es el desarrollo de la orimulsión. Pero es la misma tecnología, no hay duda. Y oleoducto existente para transporte de tubería, nosotros cuando empezamos a exportar la orimulsión la producíamos en Morichal y utilizando el oleoducto que tenía la Gobén, Morichal, Punta Cuchillo, por allí exportábamos la orimulsión y lo llevábamos al terminal de Punta Cuchillo, donde se marcaba en los tanqueros que lo llevaban a su destino final. Eso, por supuesto, cuando empezamos a ver el mercado potencial, no nos servía, el oleoducto servía, pero el problema es el sacarlo por el Orinoco con tanqueros pequeños. Y las limitaciones, además de las fluctuaciones a lo largo del año de los niveles del río y por supuesto, el canal. Carlito, pero la idea de emulsión, para hacer las emulsiones, es conjunta, BP, Interweb. Claro. Pero luego BP se retira y todo lo que es asociado, que es la misma, como dices tú, la tecnología, pero no solamente es la tecnología para hacer la emulsión, es la misma para hacer la orimulsión, pero hay muchas cosas más que tuvo que investigar para la combustión, para el manejo. Claro, absolutamente, de acuerdo, Eduardo, de acuerdo. Oye, pero para poder aclarar el tema, de acuerdo. Está bien, pero anótate después para que lo aclare. Vamos a mantener las reglas, por favor. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes, un gran saludo, Carlos, recordando siempre los buenos tiempos en el convenio venezolano-alemán, cuando estabas allá de coordinador de la faja, que hicimos muchos proyectos que también lamentablemente no se dieron. Entre ellos estaba el proceso de los alemanes, el Beppa-Cobbin cracking y el HDH nuestro, que todavía no hemos podido construir una planta. Pero lo que quería decirte, Carlos, que tomando en consideración la crisis que hay ahorita en Europa, que se traduce en generación eléctrica básicamente por el gas que viene de Rusia, ¿qué probabilidades habría, bueno, no con la gente que están ahorita en Venezuela, de que la orimulsión pueda ser parte de una solución para la generación eléctrica allá en Europa, en vista pues de la problemática que se ha presentado con los rusos? Totalmente de acuerdo, eso es perfectamente factible, y no solamente factible, sino que ya existen las plantas eléctricas que fueron modificadas para usar la orimulsión, tanto en Italia, principalmente en Italia, pero en muchas, Dinamarca, Suecia, ya fueron, las plantas existen. Esas plantas ya existen, inclusive, y como dije, convertir una planta de fuel oil que queme petróleo, que venga de Rusia, es muy fácil convertir la orimulsión. Lo que hay que instalar es el FGD, los precipitadores electrostáticos, porque ya es una planta diseñada para quemar líquido. Y por supuesto, adecuar las bombas,
las temperaturas, etcétera, etcétera, para garantizar la estabilidad de la emisión. Pero es perfectamente factible. Es más, como dije anteriormente, hay una ventaja adicional hoy en día con el resurgimiento de los carros eléctricos, de los autos eléctricos, pues la recuperación de níquel sería un tiro para la producción de las baterías. Ok. Tiene la palabra Francisco Gamarra. Francisco. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la tremenda presentación y toda la reminiscencia que uno tiene. Yo empecé en perforación y morichada, perforación y reparación de pozos. Y me acuerdo al principio de los 80, perforar un pozo allí eran 5 días y después lo llevamos con la eficiencia hasta 2.5, 2.8 días. Y los pozos verticales con cabilla y balancín producían 200 barriles diarios en promedio. Luego, con los pozos horizontales con cabilla llegaba a producir 400 barriles y luego con la cavidad progresiva se llegaron a 600 y 800 barriles. Ya a finales de los 90, con del Exxon, se hacían los pozos multilaterales, tipo fishbone, si no recuerdo bien, 15, 16 días y ya producían hasta 2.000 barriles diarios. Esa es la eficiencia de cómo aguas arriba la evolución ayudó a la eficiencia de la perforación y la producción de pozos al proceso de orimulsión. Y otra anécdota de dónde venía el agua, me acuerdo por allá a mediados de los 90, había un balneario allá en el Salto y yo veo como dos saliendo ahí del río donde estamos bañando, como 16 pulgadas, 2 entradas y 2 bombas jalando agua. Y yo le pregunto al de producción, ¿qué es agua esa? ¿Por qué estamos jalando tanta agua aquí? Bueno, esa es el agua que le estamos vendiendo a los chinos, que la ligamos con petróleo y la estamos vendiendo a los chinos. Y de ahí sacamos esa agua que la ligábamos con los surfactantes. No me acuerdo, y respóndeme la pregunta, si la relación de agua era como de 15 a 15, no recuerdo bien cuánto fue, pero esa es parte de las anécdotas que vivimos allí. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Bueno, el tema que sacaste de los pozos horizontales y las nuevas bombas de cavidad progresiva o electrosumergibles también, que son muy útiles, es lo que decía, cuando nuestra producción venía con tecnología convencional, pozos verticales, inclinados y bombeo mecánico. Y así, todavía así, era muy económico producir emisión. La reducción de costo que se da cuando se perforan los pozos horizontales y bombas electrosumergibles es impresionante. Y la relación es 30% de agua, que es la fase continua, y 70% de petróleo. Y efectivamente viene del río Morichal el agua que se utilizaba para hacer la emisión. Ok, tiene la palabra Tyron. Hola Carlos. La verdad es que la aplicación de la teoría de la reminiscencia, bueno, nos ayuda a todos nosotros. Yo quería darte un poco de espaldarazo a tu idea de copiarnos algo de la internacionalización para aminorar un poco lo del riesgo país, que es algo que nos tiene encima de nosotros, ¿no? Nosotros llegamos a comprar Citgo y después que teníamos a Citgo no hay manera que tú tengas un riesgo país. Y así mismo, con la idea que tú tienes de ir adelante con la electricidad, una vez que tú tengas la producción de electricidad viniendo de Orimulsión, no existe ya más el riesgo país. Yo creo que nosotros debemos impulsar esa idea tuya, Carlos, de hacer una traslación de aquellas acciones que nos permitieron a nosotros tener más capacidad de refinación que la capacidad propia a través de los esfuerzos de ir captando clientes que hacían finalmente el gasoil y la gasolina, que en este caso sería la electricidad. Yo te felicito porque esa es una idea que nosotros deberíamos pensar como algo positivo en lugar de pensar de que Chávez nos echó una broma, que ahora el país no vale nada y que nosotros no podemos echar para adelante porque la gente no cree en nosotros.
yo creo que la idea es ir en esa dirección. Gracias, Carlos. Ok, de acuerdo. Bueno, tiene la palabra Jorge Sajía. Gracias, Eduardo. Bueno, no, yo había hecho un comentario de que la Universidad de los Andes como que tuvo el principio. Muchas gracias por la palabra. ¿Por qué también, Carlos, coño, el excelente, yo que trabajé en La Paja y además sí creo en la oriemulsión por lo que tú decías, la abundancia del recurso y lo económico y que es menos contaminante que el carbón? ¿Por qué no se mezcla en el destino para evitar el transporte de los volúmenes de agua que van implícitas en la oriemulsión? Perdón, Jorge, ¿puedes repetir el comentario? Que no lo capté bien. Una inquietud que había, o sea, la emulsión tiene que un 30-40% de agua. Ese es un volumen que se puede aprovechar para traer solamente el crudo y en el puerto de destino o en la planta de destino hacer la mezcla, a generar la emulsión, agregar el agua ya y no transportar el agua. No, es que precisamente la emulsión es para transportarlo por tubería es lo más efectivo y por barco es lo más efectivo que pueda existir. Eso es mucho más efectivo que las técnicas convencionales de calentamiento o inclusive de dilución, porque el costo de la dilución, si lo dejas en el crudo, pues te va a costar mucho. Y si regresarlo, pues es el proceso del reciclado, de traerlo otra vez el diluente hacia el campo de producción. Pero precisamente la emulsión, que fue vamos a decir, el nacimiento de la emulsión viene de esa tecnología de emulsión que, como comentaba Ibarán, en conjunta con BP, era especialmente para transporte, para llevar el producto, el hidrocarburo, hasta el sitio de procesamiento, llámese Venezuela por tubería o el exterior a través de tubería más barco, y perfectamente eso es factible. Pero hay otra también alternativa, pero eso es una alternativa que no. Habría que ver si el sitio, normalmente las plantas, perdón, las refinerías normalmente no tendrían, ahí tiene que hacer la inversión para procesar y deshidratar de nuevo la emulsión. Okay. Tiene la palabra Ibanán. Carlito, obvio que te voy a llamar después de esto. Mira, para no excederme acá y tampoco entrar en muchos detalles, pero si alguien fuera a hacer una orimulsión hoy día, como en este caso que lo estamos contemplando, ¿qué repercusiones políticas, demandas verías tú de la revolución bolivariana que se encargó de asesinarla? Pero ¿qué reacción verías tú? ¿Y dónde se puede conseguir todavía la gente que conoce la formulación de esta nuevo surfactante que ustedes llamaron el 400? ¿Están todavía por allí? ¿Están disponibles? Hablemos luego. Ok. No, todo está disponible perfectamente. Yo no pienso que haya muchos problemas en usar en otra parte, porque hay muchas patentes, muchas tecnologías para hacer emulsión. Recuerdo que con FPL había una empresa en Florida que decía que si FPL empezaba a usar la emulsión nos iba a demandar porque yo tenía la patente para producir emulsiones. Bueno, la patente de ellos y la patente nuestra no era exactamente igual. Y lo único que cambia es el surfactante. Si tú cambias el surfactante, ya es otra emulsión. De todas maneras, posiblemente la gente de Internet está mejor preparada para responder esa pregunta. No, pero no el Interweb de ahorita, chamo. No, la gente que... Okay. La gente de que había de la parte legal y de manejo de patentes. Los que hacen salsas de ensalada. Vamos a mantener la disciplina. Mira, tiene la palabra, es el último anotado en el derecho de palabra y después cerramos para la sobremesa. Tiene la palabra Juan Uric. Bueno, Carlos, magnífica remembranza de toda una historia. Yo voy a continuar con la parte de anécdotas que inició Francisco, ¿no?
por ahí creo que fue en el año, entre finales del 85 y el 86, que se iba a hacer el primer cargamento de emulsión para punta y cuchillo. Resulta que ese cargamento se coalesció en punta y cuchillo. Y me acuerdo que, bueno, yo era el hombre ambiental de la División de Oriente y Wilhelm Clinton, el gerente del Distrito Sur, me llama y me dice, mira, vente para acá para Morichal, porque en la emulsión se flopuló allá en Punta Cuchillo y están diciendo que eran bacterias. Y como tú eres biólogo, ve a ver qué puedes hacer, ¿no? Y bueno, sí, yo soy biólogo, pero no soy mago, ¿no? Yo estaba por irme al INTEBET, en mi primera asignación en INTEBET. Y cuando llegué al INTEBET, una de las cosas que, entre las varias cosas que hice, fue preparar una serie de trabajos técnicos, ¿no? Uno de esos tenía que ver con los desarrollos de lecho fluidizado y combustión y cuestiones de ese tipo, que estaban de alguna manera, yo conocía a una de las personas que ahí desarrolló más estos inyectores de doble fase, que una muchacha, un ingeniero, creo que era una doctora en ingeniería química de apellido Marcano. Hicimos muy buenas migas en esa época, ¿no? Y yo me acuerdo que tuvimos una discusión, no una discusión, una conversación. Y nosotros, una de las cosas que pensábamos era que posiblemente la oriemulsión había que venderla con el paquete, ¿no?, de los scrubbers, ¿no? Porque eso facilitaría enormemente la resolución de los problemas ambientales aguas abajo. Yo no sé si eso alguna vez prosperó como análisis formal, ¿no? Pero sí fue un tema que inclusive después yo creo que Ignacio Lairiza está ahorita en el chat, ¿no? Yo estuve conversando eso, yo me fui a la Universidad de Pensilvania después en los 90, cuando la oriemulsión estaba en boga, y me acuerdo que viajé a Boston, conversé con Ignacio sobre todos estos temas, porque a mí me tocó hacer un trabajo sobre oriemulsión cuando fui al Instituto Francés de Petróleo. Y bueno, se hablaba de ese tema, ¿no?, que era importante. Yo no recuerdo todos los detalles, pero sí fue una cosa importante. Y hablando de lo que dice Banán, y no sé si la salsa espagueti tiene algo que ver, pero hasta donde entiendo, en INTEBET, una de las personas que fue instrumentales en desarrollar lo que creo que se llamó Instant 100, no sé si ese fue el del 400 o lo que fue, se llama aún Giuseppe Di Filippo. Y Giuseppe Di Filippo era uno de esos compañeros míos de IBIC, genios, ¿no?, que estuvo trabajando en el INTEBET un tiempo, sí, ya voy. Estuvo trabajando en el INTEBET un tiempo y hoy en día tiene la mejor fábrica de pastas que hay en Caracas, ¿no? Y todavía anda por ahí. Claro, él después se fue al CIET, manejaba todas las relaciones tecnológicas con el MIT. Pero esos son la gente, van hasta donde yo entiendo, bueno, Ignacio y Giuseppe, que creo que fueron instrumentos en eso. Gracias. Okay. Para comentarte, yo realmente no viví que se hubiera roto una emulsión por bacterias, pero yo no lo conté porque es como anecdótico. Nosotros, cuando empezamos cuando estábamos transportando la emulsión vía, por supuesto, oficina José, para la explotación de la emulsión, nosotros empezó a surgir que la emulsión tenía bacterias. Recuerdo que fuimos al departamento de microbiología de la Universidad Central de Venezuela para que nos ayudara. Para ellos, pues, fue una cosa novedosa, porque está acostumbrado a trabajar con bacterias del cuerpo humano, pues esa melcocha negra, tú sabes, de investigar. Ellos hicieron investigación, nos recomendaron que se le añade para matar las bacterias, un antibiótico, lo que fuera. Y nosotros lo poníamos en algún tiempo y eventualmente desaparecieron las bacterias y más nunca volvieron a aparecer. Nosotros decíamos, imagínense, si además de mandarles azufre y mandarles para allá, le mandamos bacterias, ¿qué mercado va a tener la emulsión? Es anecdótico, pero fue así. Y la experiencia que tú mencionas de Morichal posiblemente fue en la época antes de la creación de Vitor, porque yo eso no lo recuerdo. Ok, tiene la palabra José Díaz.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Excelente presentación, como ya han dicho todos. Yo realmente, bueno, yo trabajé en INTV no mucho tiempo. Yo lamentablemente me cayó el paro, la votación de petrolera al poco tiempo de ingresar en PDVSA. Pero yo lo que sí quisiera, y lo comenté en el chat, y gracias por comentarlo en las preguntas. Yo no quiero que este know-how se pierda. Nuestro país, y bueno, no quiero entrar en profundidades, pero sabemos que nuestro país no se puede no se puede desarrollar nada actualmente, sin entrar en detalle. Yo quiero ver que busquemos la forma de que este know-how no se pierda, y hasta que no inventen pues la vacuna para que la gente viva 150 años, pues no va a pasar. Entonces, pues no sé, yo no tengo mucho tiempo disponible, pero yo me ofrezco a formar parte de un equipo donde podamos recopilar estas y otras informaciones técnicas, anecdóticas valen también porque son parte de la cultura, que podamos capturar para futuras generaciones que algún día puedan hacer uso aprovechable de ese recurso. Yo en particular pienso que el tema de generación de electricidad y exportar electricidad a Sudamérica creo que es el más adecuado. Aparte de, lógicamente, bueno, compensar todo el mercado interno. Yo creo que es donde más futuro tiene. Pero bueno, eso es debatible. Mi punto es que realmente es importante que esto no se pierda. Son miles de horas sombra de investigación en esto y en muchos otros aspectos de la industria petrolera que en un principio, en el año 2003, pensamos que íbamos a volver y entonces íbamos a volver a tomar la rueda y a seguir que la rueda siga girando. Bueno, han pasado casi 20 años y la rueda creo que se la robaron ya. Entonces, si tenemos, yo creo que nuestro deber es que alguien en algún futuro pueda rehacer esa rueda y ponerla a girar otra vez y no tengan que inventarla, puedan desoxidarla, limpiarla, entenderla, ponerla en el sitio para que todo este trabajo de todos ustedes y muchos otros, por supuesto, que no están aquí, no se pierda en el tiempo. Gracias, y eso es todo. Ese es mi comentario. Bueno, ¿algún Eh, comentario, Carlos? No, está bien, de acuerdo. Déjeme aprovechar esa observación de Jorge, yo no sé si están enterados, pero Eduardo y yo, junto con Arnaldo, que también está en la sala, estamos trabajando en un proyecto se llama Petroleros Cuentan su Historia. Es un proyecto de documentación biográfico de los grandes petroleros, y estamos comenzando de los más adultos a los menos adultos. Hay una gran cantidad de ustedes en esta lista, y la idea es que recopilemos por lo menos esa información de las experiencias por la cual han construido muchos de ustedes. Ese proyecto, bueno, hemos tenido mucha dificultad en el sentido que se requieren unos recursos económicos para eso y no hemos logrado levantarlos, pero estamos trabajando en eso, y algunos de los que están presentes creo que han sido entrevistados. Este proyecto lo estamos llevando con la ayuda de la periodista Milagro Socorro. Hay un equipo, está Arnaldo, Eduardo y yo, y muchos de ustedes que son los autores. Entonces estamos en esa búsqueda de los recursos para darle continuidad y recopilar esa información. Esto desde el punto de vista de los grandes constructores de petróleo de Venezuela. Después iremos a una fase hacia la parte más técnica. Bueno, Carlos, oye, muchísimas gracias por tu presentación de hoy. Realmente ha sido muy interesante, es muy bueno recordar esa excelente por emulsión que a todos nos dolió cuando el mal nombrado la mató de una manera tan vil, pero bueno, ya veremos si hay posibilidad de utilizarla en el futuro. Vamos a pasar ahora a la sobremesa, pero... Carlos, con respecto a lo que dijiste ahorita, antes de que pasemos a la sobremesa, para este proyecto que tienen de qué tal, Petróleo fue fundado en 1977. A lo largo de estos 44 años han entrevistado a mucha gente
incluso gente que ya no está viva, y Milagros incluso trabajó una temporada con nosotros, y allí hay una base histórica que yo pongo a la orden para que la consulten y como te digo, de gente que ya no está. Brígido Natera, Aníbal Martínez, Humberto Peñalosa, con unas entrevistas muy extensas que le hicimos en su oportunidad, y además de toda la historia que se ha escrito a lo largo de estos 44 años en petróleo. Pues entonces, este material está totalmente a la orden, gratis. Gracias, Jorge. Gracias. Yo hablo contigo. Yo no he tenido oportunidad de hablar contigo sobre este proyecto, pero después hablamos. Bueno, entonces, pasemos a la cruza los dedos. Vamos a pasar a la sobremesa, y tengo varias personas en derecho de palabra.